Muchas gracias, presidente. Con su venia. A ver, presentamos un voto particular porque parece difícil o no estar de acuerdo con una ley que promueva la disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios. Pero me parece que la idea general de lo que se está planteando, lo dijimos desde la reforma constitucional, es equivocada. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que hacer una ley? Por el desorden que hay en estados y municipios y sobre todo por el abuso que ha habido de la deuda pública. Tenemos casos de escándalos en estados y en municipios de todos los partidos políticos por casos de abuso del endeudamiento público. Vamos a ver qué solución estamos planteando. ¿Cuándo empieza a incrementarse de manera exagerada el endeudamiento de estados y municipios? A partir de 2008, cuando la crisis, aquel famoso catarrito, pues se convirtió en una pulmonía, donde los estados y municipios pues quedaron expuestos a una gran vulnerabilidad de esta insuficiencia que se ha venido agravando de recursos públicos, de ingresos para sostener sus gastos. En aquella ocasión se abrió la puerta al endeudamiento. En lugar de enfrentar esta situación de falta de recursos, de claros desequilibrios financieros en estados y municipios, donde hay gastos muy por encima de los ingresos que reciben, de una gran dependencia de estados y municipios por parte de las transferencias de la federación, se optó por el endeudamiento y empieza a crecer la deuda de estados y municipios, que no ha parado hasta nuestros días, y es una salida falsa que tienen los estados ante esta insuficiencia de recursos. ¿De dónde vienen los abusos? Los abusos vienen fundamentalmente de la falta de transparencia. Los contratos de deuda pública no son públicos. No se puede saber por qué se contrata la deuda con un banco y no con otro, por qué se negocia una tasa de interés y no otra, qué comisiones se cobran por la contratación de ese crédito, o qué condiciones se están pactando para el mismo, o si se están comprometiendo, por ejemplo, participaciones federales o recursos que se tendrán en el futuro, se están comprometiendo en un crédito. Entonces, la solución que deberíamos haber planteado desde la reforma constitucional era que hubiera una mayor transparencia y acotar aquellos espacios de discrecionalidad. La estrategia que se siguió fue la contraria, fue flexibilizar el concepto de deuda. El artículo 73 constitucional siempre fue una camisa de fuerza para evitar el abuso por parte del gobierno de la deuda. Sin embargo, la nueva redacción de la Constitución, el 73, permite que se puedan hacer refinanciamientos, permite documentar deuda de fideicomisos, y en el 117 constitucional, donde se regula estados y municipios, todavía es peor, porque se legaliza, se lleva a la Constitución el mayor instrumento de abuso que han tenido los estados, que es el famoso endeudamiento de corto plazo, que hasta la aprobación de la reforma constitucional era ilegal, claramente ilegal, y era la estrategia que seguían los estados de simulación para endeudarse en el corto plazo y después pedir como refinanciamiento que se transformara esa deuda, se regularizara esa deuda, y en ella pues había una gran cantidad de abusos. Por eso esta ley va a ser insuficiente para poder detener los excesos que se están cometiendo con la deuda. Se optó mejor por un control político. Estamos con esta reforma pues generando la Secretaría de Hacienda más poderosa de toda la historia, porque los gobernadores, su principal interés no va a ser generar mayores ingresos y ser más transparentes y eficaces en el gasto público,
y elaborar proyectos de inversión, de infraestructura que puedan ser financiados con deuda. La tarea más importante que van a tener es tener una buena relación con el secretario de Hacienda, porque él es el que le va a autorizar las garantías del gobierno federal en la contratación de su financiamiento. Son incentivos perversos y para muestra basta el botón de la Ciudad de México. Es el modelo que se sigue, un modelo basado en el control político para la autorización de deuda que ahora se va a replicar en todo el país. ¿Qué estamos proponiendo en esta ley? Cambiar algunos conceptos fundamentales que podrían acotar este modelo que desde la Constitución me parece que es equivocado. Por ejemplo, la deuda de corto plazo. La deuda de corto plazo debemos acotar aún más el uso que puede tener. Acotar la definición de inversión pública productiva, que no quede tan flexible como se tiene hasta la fecha. Increíblemente no se toca esa definición, que se ha interpretado en cada estado como ellos quieran, para lo que mejor les cuadre y les sirva, para que no se pueda destinar a gasto corriente, que no se pueda utilizar esta farsa del corto plazo para financiar insuficiencias en el gasto corriente que luego se pasa a ser deuda de largo plazo. Que el refinanciamiento de corto plazo no pueda ser utilizado para un refinanciamiento o una reestructura. Es una mala práctica recurrente, como ya lo hemos descrito aquí. Y la otra es, no basta decir con que la deuda de corto plazo se pague 3 meses antes o que no se pueda contratar antes del cambio de gobierno. Pues los abusos no están ahí, están claramente en los años electorales. Entonces no debería permitirse que haya deuda de corto plazo en los años electorales, porque se inicia esta simulación y después se pasa al siguiente ejercicio y nada más se va al Congreso Estatal a regularizarse. Otra propuesta que estamos haciendo: no se puede seguir con esta dinámica de que los gobernadores vayan a sus congresos estatales a pedir la autorización de un monto, porque eso es falta de transparencia. Tienen que ir, tienen que solicitar el financiamiento de proyectos, tienen que plantearle a sus congresos que quieren hacer un hospital, quieren hacer un puente, quieren hacer una carretera y tienen su análisis costo-beneficio y para eso se pide el financiamiento. No ir a pedir 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos que después quién sabe qué destino tengan, y además en la contratación de esos montos también se dan garantías que comprometen ingresos de los siguientes 10, 15, 20 años. Entonces hay que autorizar proyectos, no montos. También estamos planteando algunos mecanismos para mejorar el ejercicio de la deuda. Por ejemplo, se propone que quede prohibido crear fideicomisos para contratar deuda sin la respectiva autorización del Congreso local. No se les puede a estos fideicomisos aplicar el secreto bancario, bursátil o cualquier otro previsto en la legislación mexicana. ¿Qué estamos haciendo en el 117 constitucional? Lo contrario, se permite la autorización de deuda a través de fideicomisos, cuando es un mecanismo claramente utilizado para evadir la rendición de cuentas, pero además siempre es necesario un fideicomiso para comprometer las participaciones federales futuras o para comprometer ingresos locales futuros. Es una manera de darle la vuelta al Congreso y comprometer recursos de las siguientes generaciones. Entonces, esto tendría que pasar también por los congresos para obligar a una mayor transparencia. Y por supuesto que estos fideicomisos pues no estén protegidos por el secreto bancario, el secreto bursátil, es decir, que son fideicomisos privados que no están sujetos al escrutinio público. También estamos pidiendo se incluya, vamos a presentar reservas además de este voto, para incentivos para que los municipios no se endeuden irresponsablemente. La Secretaría de Hacienda debe crear y administrar un sistema de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria de acuerdo con el grado de cumplimiento. Estados y municipios tendrán derecho a mejores condiciones para otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos por parte de la Federación. Es decir,
pues ponerle reglas al secretario de Hacienda de cuándo va a autorizar la garantía federal para cierto estado y a cierto no, porque si no, si lo dejamos abierto, el único criterio que va a establecer es el criterio político. Pues pongamos algunas reglas de que haya incentivos para que los estados y los municipios quieran recaudar más, quieran gastar mejor, que el gasto público tenga mayor impacto, que sea más transparente y que los proyectos que se estén planteando para financiar con deuda tengan más sentido. No que le digamos al secretario de Hacienda pues que autorice la garantía libremente como le dé la gana. Entonces acotarle, amarrarle un poco, ponerle reglas cuando menos al secretario de Hacienda en cómo va a dar estas garantías. La otra, pues darle a un municipio del estado la posibilidad de dar por terminado el convenio de esta disciplina fiscal, que aquí parece que seguimos con la ilusión de que el Congreso va a autorizar determinados proyectos para ser financiados. Estos convenios de disciplina financiera a cambio de la garantía federal en la deuda, pues aquí en China significa o recortar gasto o aumentar impuestos. Y eso es lo que se va a imponer con esos convenios a los estados y municipios. Pues imagínense ahora, pues ¿cómo hablamos de federalismo fiscal? Se acabó el federalismo fiscal. Estamos entregando a los presidentes municipales y a los gobernadores en su poder de actuación para que estén prácticamente sometidos por la voluntad de Hacienda. En materia de transparencia, a ver, ¿cuándo se contrata a un crédito? Nunca se dan explicaciones por qué se contrata una tasa y no a otra. Se está planteando que las ofertas sean públicas y que no, sobre todo aquellas que no resulten ganadoras. Las reglas dicen, bueno, sí, que sea oferta pública o que haya por lo menos 3 y que se escoja la mejor. Bueno, pues que sean públicas las que no se ganaron, nada más para tener la certeza de que efectivamente se está eligiendo la mejor opción y pues tengamos una vigilancia más estrecha. También se establece una deuda que está fuera del alcance del famoso registro público, que dará más transparencia, pues es la deuda de corto plazo. Pues otra vez es lo mismo, se deja fuera del escrutinio el mecanismo de simulación que luego se convierte en deuda regular. Pues tiene que estar como parte del registro, tiene que ser público, qué garantías, qué tasas, qué plazos, qué condiciones. Si no, no va a cambiar lo que está pasando. También cuando se proceda a la cancelación de una obligación o financiamiento, se deberán de publicar las razones por las cuales no se dispuso este financiamiento y se pide a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que esté obligada a conciliar la información completa y precisa en el registro único de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos celebrados con instituciones financieras o el mercado de valores. También estamos pidiendo que aumente el número de ofertas para financiamiento a un mínimo de 3 cuando la solicitud de crédito sea mayor a 10 millones de UDIs. Desglosar las tasas, es elemental, es un dato fundamental que tiene que ser público. La tasa efectiva de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos por cada concepto. También que la Comisión Federal de Competencia pues nos haga un estudio, nos ayude con un estudio para revisar la competencia económica del mercado de financiamiento de deuda y en su caso dar recomendaciones. También creo que también tenemos que distribuir las responsabilidades. En aquellos casos donde haya un abuso y haya aún en condiciones que son claramente de insolvencias, haya un banco que esté dispuesto a dar el crédito, apostando a que va a llegar el gobierno a salvar ese crédito, hay que decirle que no al banco. El banco tiene que asumir la pérdida en caso de que otorgue un crédito cuando claramente esté este estado o este municipio sin capacidad de pago. El banco tiene que hacerse responsable, si no estamos en esta conducta perversa donde el banco sabe
que no lo van a dejar sin pago en más condiciones de insolvencia que esté un Estado, que siempre va a llegar alguien a salvarlo. No, tiene que hacerse responsable y tiene que perder el crédito, tiene que hacerse responsable de eso. Con estas medidas que estamos planteando, ¿qué queremos? Pues cambiar la lógica de esta ley. Creemos que la fortaleza de las finanzas públicas debe construirse de abajo hacia arriba. Debe ser una ley que incentive a que los estados se preocupen por mejorar su perfil financiero, por recaudar más, por gastar de manera más eficaz y transparente y por generar proyectos de infraestructura social que puedan ser financiadas con deuda y que salgan a un mercado competitivo de financiamiento por mejores condiciones para sus estados. Optar por el control político me parece que no va a ser la solución, y lo que podíamos esperar como un freno a los abusos que se han cometido en los últimos años, pues no va a ser suficiente. Y vamos a tener muy rápido la prueba de ello, porque este año se parece mucho al 2008, donde hay una simulación por parte del gobierno de que sí se va a cumplir la expectativa de crecimiento y sí se va a cumplir la expectativa de ingresos y sí se va a cumplir la expectativa de participaciones federales. Los indicadores nos muestran que eso no va a pasar, y como en el 2008, tal vez hasta septiembre, octubre el gobierno lo reconozca y ya va a ser muy tarde para que los estados puedan hacer un ajuste en sus finanzas y nuevamente se les ofrecerá la falsa puerta del endeudamiento. Este es un año donde tendremos nuevamente un brinco en la deuda de estados y municipios, nada más que ahora sí, todo legalito y todo bajo el amparo de la Constitución. Muchas gracias.